El sol comenzaba a ponerse en la ciudad de Guadalajara, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosas. La Universidad Autónoma de Guadalajara, una de las más antiguas y prestigiosas del país, se encontraba tranquila en la tarde, con los pasillos vacíos y el murmullo de los estudiantes hablando entre sí. En una de las aulas, el doctor Antonio Martínez, profesor de Filosofía y Ciencias, se preparaba para dar una de sus clases más esperadas. Era un hombre de aproximadamente 50 años, de cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes y con una mirada decidida, penetrante, casi siempre llena de seguridad. Había dedicado su vida a desmentir cualquier creencia que se interpusiera en la lógica científica, y para él, la religión era solo un vestigio de tiempos primitivos que no tenía cabida en el mundo moderno. Mariana, una joven de 22 años, se sentó cerca del centro de la sala. Su rostro, aunque joven y lleno de esperanza, reflejaba cierta duda mientras miraba al doctor Antonio. Provenía de una familia humilde, y su fe en Dios siempre había sido una parte fundamental de su vida. A pesar de su naturaleza devota, no podía evitar sentirse atraída por las clases del doctor Antonio, en las que constantemente cuestionaba todo lo que ella había aprendido sobre la religión. El doctor Antonio se paró frente a la pizarra, con una pila de libros y papeles dispersos sobre su escritorio. Con voz firme comenzó a hablar. «Como muchos de ustedes ya sabrán», dijo sin mirarlos directamente, su tono cargado de autoridad, «la ciencia no tiene espacio para las creencias no fundamentadas. Los mitos, las leyendas y las religiones han sido útiles para el ser humano en el pasado, pero en la actualidad son solo sombras de una era de ignorancia». Mariana se tensó en su asiento, sus dedos apretaron la punta de su bolígrafo con fuerza, intentando controlar la creciente incomodidad que sentía en su interior. La voz del doctor Antonio continuó. Cada palabra parecía más cortante que la anterior. «Y cuando se habla de Dios», prosiguió, «estoy convencido de que no es más que una construcción humana, una forma de explicar lo que no entendemos. Dios, como lo conocemos, es un mito, y los que seguimos buscando pruebas de su existencia en la ciencia, estamos condenados a la decepción». Mariana cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo un nudo se formaba en su estómago. Había escuchado opiniones similares antes, pero algo en las palabras del doctor Antonio parecía más decisivo, más definitivo. La idea de que todo lo que había creído hasta ese momento pudiera ser una simple ilusión la dejó perpleja. Se preguntaba si acaso su fe había sido una forma de escapatoria, si acaso nunca había buscado una verdad más allá de lo que le habían enseñado desde pequeña. Un murmullo se extendió por la sala mientras los demás estudiantes comenzaban a reaccionar. Algunos se veían incómodos, otros asintieron, como si las palabras del doctor Antonio les dieran una sensación de validación. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en algo que no podemos ver?, continuó el profesor, mientras daba un paso hacia la pizarra y escribía la palabra Dios en letras grandes y audaces. La ciencia nos ha mostrado la verdad sobre el universo, sobre nuestra existencia. Todo lo que necesitamos está aquí, en este mundo tangible, no en una divinidad inexistente. El aire en la sala se volvió denso. Mariana miró al frente, sus ojos fijos en las palabras escritas en la pizarra, como si pudiera verlas de una forma distinta. Su mente estaba en guerra. ¿Cómo podía alguien negar algo tan profundamente arraigado en su corazón? ¿Cómo podía, con tanta seguridad, declarar que su Dios era solo un mito? Una joven sentada a su lado, Clara, la miró y susurró con un tono de duda. «¿Tú qué opinas, Mariana?». Mariana no respondió de inmediato, solo miró a Clara. Su rostro reflejaba la confusión y la incredulidad. Sentía un profundo vacío en su interior, como si todo lo que había sostenido su vida hasta ese momento se desmoronara frente a ella. En ese instante, el doctor Antonio dejó la tiza en el escritorio y volvió a mirarlos. «Les invito a que piensen, estudiantes», dijo con una sonrisa confiada. «Si de verdad creemos que una figura mística como Dios puede tener relevancia en nuestros tiempos. La ciencia no tiene espacio para lo irracional.
Mariana sintió una oleada de incertidumbre. Por primera vez, no estaba segura de si lo que había creído toda su vida tenía base en la realidad o si solo era el refugio de su propia inseguridad. ¿Cómo podía ser tan fácil para él, para los demás, negar lo que ella sentía como una verdad profunda e indiscutible? El timbre sonó al final de la clase, y los estudiantes comenzaron a levantarse y recoger sus pertenencias. Pero Mariana no se movió. Se quedó sentada en su silla, mirando la pizarra, intentando comprender lo que acababa de suceder. Las palabras del doctor Antonio retumbaban en su mente. Dios es un mito. ¿Era posible que todo lo que ella había creído fuera solo una ilusión? Una pequeña parte de su alma resistía esa idea, pero otra parte de ella sentía que quizás era el momento de poner en duda todo lo que conocía, de buscar respuestas más allá de la religión. Se levantó lentamente, su mente llena de preguntas. Tenía que encontrar una forma de reconciliar lo que sentía en su corazón con la realidad que el mundo le mostraba. En ese momento, algo dentro de ella sabía que su vida no sería la misma después de esa clase. La luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo de Guadalajara con tonos anaranjados y rojos, mientras las sombras se alargaban por los pasillos de la universidad. La Universidad Autónoma de Guadalajara era un lugar vibrante, con estudiantes de todas partes de México y el mundo. Las aulas siempre estaban llenas de debates sobre filosofía, ciencia y cultura. Sin embargo, aquella tarde en particular, el ambiente parecía cargado de una tensión casi palpable. En una de las aulas más grandes, el doctor Antonio Martínez se encontraba de pie frente a su clase. Con sus 50 años bien llevados, su cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes y una mirada fija y decidida, era un hombre respetado, aunque temido por su postura firme y su actitud desafiante. Profesor de filosofía y ciencias, era conocido por sus opiniones radicales sobre la religión, que no dejaban indiferente a nadie. Y así, estudiantes, llegamos a la conclusión más importante en nuestra comprensión del mundo, dijo el doctor Antonio, con una voz grave, casi autoritaria. Dios es un mito. Mariana, sentada en la segunda fila, sintió como un peso invisible se le asentaba en el pecho. La joven de 22 años, que había sido criada en una familia católica de clase media-baja, siempre había tenido una fe profunda. Crecer con la creencia de que Dios era el centro de su vida la había acompañado desde niña. Sin embargo, ese comentario la dejó perpleja. En la mesa, los demás estudiantes murmuraban entre sí, algunos asintiendo con la cabeza, otros inquietos. El profesor había logrado lo que buscaba, hacer que la clase cayera en un silencio sepulcral. El doctor Antonio no temía cuestionar lo que parecía intocable, y para él, la religión no era más que un vestigio de tiempos oscuros. Cuando hablamos de Dios, hablamos de algo que ha sido construido por el ser humano para llenar vacíos existenciales. ¿Por qué, si no, seguir aferrándonos a algo tan intangible? Continuó, mirando a los estudiantes con una sonrisa irónica. La ciencia ha demostrado que todo lo que necesitamos está aquí, en este mundo, en lo que podemos ver, tocar y entender. Mariana tragó saliva. Su mente comenzó a dar vueltas. Era posible que todo lo que había creído hasta ahora, todas esas historias que le contaron en la iglesia, todo lo que su madre le había enseñado, fuera falso. Algo dentro de ella se resquebrajaba, pero no lograba poner en palabras ese sentimiento. El doctor Antonio no era el tipo de persona que dejara cabida a las dudas. Cada palabra que decía era una flecha lanzada contra las paredes de su fe. La religión, dijo con énfasis, al igual que muchas otras creencias, solo ha sido una forma de control, una manera de manipular al ser humano. Es hora de evolucionar. Mariana sentía que el aire en el aula se volvía denso, como si las palabras del profesor pudieran asfixiarla. Sus compañeros parecían absorbidos por la conversación. Algunos de ellos, más alejados de la religión, asentían mientras tomaban notas. Otros, como Clara, su amiga cercana, parecían incómodos,
mirando al frente con ojos que delataban una mezcla de escepticismo y temor. Mariana, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que el profesor acababa de decir. Las imágenes de su niñez, las oraciones que solía recitar antes de dormir, la sensación de protección que sentía al rezar. Todo eso comenzaba a tambalear en su mente. ¿Realmente todo eso era falso? ¿Era posible que lo que ella consideraba la base de su vida fuera solo una ilusión? Clara, que siempre había sido una persona más racional y menos ligada a la religión, la miró de reojo y le susurró: «¿Qué opinas, Mariana?». Mariana no respondió de inmediato. Su mente estaba demasiado ocupada procesando las palabras del doctor Antonio. Finalmente solo asintió, aunque por dentro sentía una lucha interna. ¿Cómo podía ella misma creer en algo que el mundo, según el profesor, ya había demostrado ser falso? Pero al mismo tiempo, había algo en su interior, algo profundo, que le decía que lo que sentía no era tan sencillo de negar. El doctor Antonio continuó su clase, imperturbable ante las posibles reacciones de los estudiantes. Su mirada era incisiva, casi desafiante. Los relatos religiosos son solo mitos construidos por las culturas para explicar lo inexplicable. El hombre ha buscado respuestas en lugares equivocados. La ciencia, sin embargo, nos ofrece las herramientas para descubrir la verdad sobre el universo. Las palabras del doctor Antonio siguieron resonando en la mente de Mariana, incluso cuando el timbre de salida sonó. Los estudiantes comenzaron a levantarse, recogiendo sus cosas y saliendo del aula. La sala, antes llena de murmullos, ahora se encontraba vacía, excepto por ella y Clara. Mariana se quedó inmóvil, mirando la pizarra donde el profesor había escrito «Dios», con letras grandes, como si fuera una simple ecuación matemática. «¿Mariana?». La voz de Clara la sacó de su trance. Mariana no dijo nada, solo suspiró y comenzó a recoger sus pertenencias lentamente. Al salir del aula, se encontró con una ciudad que seguía su curso habitual, el bullicio de la gente, el tráfico, los sonidos de la vida cotidiana. Pero algo había cambiado dentro de ella. Esa clase, esas palabras del doctor Antonio, le habían abierto una puerta a un mundo de dudas que nunca había imaginado. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo reconciliar la fe que había guiado su vida con la realidad que el mundo parecía imponerle? A medida que caminaba hacia su siguiente clase, Mariana sentía que su corazón latía con fuerza, como si una tormenta de pensamientos estuviera desbordándose dentro de ella. Sabía que algo profundo estaba por cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella pedía respuestas. La tarde había caído por completo sobre Guadalajara. La ciudad, que días antes había estado llena de vida, ahora parecía sumida en una calma extraña, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Mariana caminaba por las calles principales, absorta en sus pensamientos. El ruido de los coches, el bullicio de la gente y el sonido de las campanas de una iglesia cercana le parecían lejanos, como si estuviera viendo el mundo a través de una capa de vidrio. Había dejado atrás la universidad, pero la clase del doctor Antonio seguía retumbando en su cabeza. Dios es un mito. Esas palabras se repetían una y otra vez en su mente. La joven sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Confusión, tristeza y, sobre todo, una creciente sensación de inseguridad. ¿Realmente había estado equivocada toda su vida? Todo lo que había aprendido en su hogar, todo lo que había creído con tanta fuerza, era solo una mentira. La ciudad parecía tan ajena a sus dudas internas. Los vendedores ambulantes seguían ofreciendo sus productos. Los niños corrían por las calles y las parejas se tomaban de la mano mientras paseaban bajo las luces de los faroles. Mariana se detuvo frente a una iglesia pequeña, de paredes blancas y puertas de madera. El sonido de las campanas le llegó como un eco familiar, pero ya no le ofrecía consuelo, solo hacía que la duda en su corazón creciera. Entró en la iglesia sin saber exactamente por qué lo hacía. Tal vez solo necesitaba algo familiar, algo que pudiera reconfortarla.
Caminó lentamente por el pasillo central, mirando los bancos vacíos, las velas encendidas en el altar y la figura de Cristo en la cruz. A pesar de la calma que reinaba en el lugar, Mariana no podía evitar sentir una desconexión, como si estuviera mirando un paisaje lejano. Se arrodilló, sus manos juntas en un gesto automático, pero su mente estaba lejos de allí. Intentaba orar, pero las palabras no salían. Lo que antes había sido una conversación fluida con Dios, ahora se sentía vacía, como si las palabras se desvanecieran antes de llegar a su boca. La joven intentó concentrarse, pero la imagen del doctor Antonio, con su voz firme y su mirada de certeza, no dejaba de invadir sus pensamientos. Dios es un mito, pensó una vez más. Algo dentro de ella se rebelaba ante esa idea, pero no sabía cómo explicarlo. De repente, sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso, como si algo estuviera a punto de suceder. De pronto, la luz en la iglesia pareció intensificarse, y Mariana, sorprendida, levantó la vista hacia el altar. Un hombre apareció frente a ella, en el centro de la iglesia donde antes no había nadie. Era un hombre de rostro sereno, de cabello oscuro y largo, vestido con una túnica simple. Su presencia era tan poderosa como apacible. Mariana parpadeó, atónita, sin saber qué pensar. No había sido un sueño, no era una ilusión. El hombre estaba allí, mirándola con una intensidad que la hacía sentir como si su alma fuera vista en su totalidad. «¿Por qué dudas de mí, hija mía?», dijo el hombre, con una voz suave pero llena de autoridad, que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Mariana, sin poder evitarlo, se levantó lentamente de su asiento. Su mente estaba completamente confundida. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. «Tú me llamas, y yo vengo a ti, como lo hago con todos aquellos que buscan la verdad», continuó el hombre, acercándose lentamente hacia ella. Mariana no podía mover sus pies. Estaba completamente atrapada por la intensidad de esa mirada y la calma de su presencia. «Pero, ¿cómo?», logró decir con la voz quebrada por la emoción. «¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?». El hombre sonrió ligeramente, y aunque no dijo nada más, sus ojos transmitían una paz inmensa. Mariana sentía que el aire a su alrededor se volvía más liviano, como si las palabras del doctor Antonio se estuvieran desvaneciendo poco a poco. La duda que la había acompañado durante todo el día comenzó a disiparse. «Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, te ha traído hasta aquí», respondió él. «Pero la verdad no se encuentra solo en los libros o en lo que otros te dicen. Está dentro de ti, en tu corazón». Mariana tragó saliva, sin poder comprender completamente lo que estaba sucediendo. La presencia del hombre era tan real, tan palpable, que sus dudas comenzaban a desmoronarse ante la experiencia misma. Él no estaba simplemente en su mente, estaba allí, frente a ella, como una persona real, con una calma que parecía superar cualquier barrera humana. «No es un mito», dijo el hombre como si leyera sus pensamientos. «La verdad es que siempre he estado contigo, y lo estaré. No importa lo que te digan los demás. La fe no se trata de creer sin más, se trata de encontrarme, de conocerme a través de tu vida». Mariana sentía un nudo en la garganta, y una mezcla de lágrimas y risas contenidas luchaban por salir. Por fin, las palabras que no había podido encontrar en la iglesia, las palabras que su alma había estado buscando, parecían llegar por sí solas. «Pero Saksasham, el doctor Antonio dice que todo esto es solo un mito», dijo con un susurro casi inaudible. El hombre la miró con ternura y, con una sonrisa leve, levantó su mano. En un gesto tan sencillo como natural, señaló el cielo, la tierra, la iglesia misma, todo a su alrededor. «Todo lo que ves es creación mía, hija mía. ¿Y cómo puede el mito crear lo que tú ves con tus propios ojos?», dijo suavemente. «La fe, como el amor, no se trata de ver, sino de sentir». Mariana se quedó en silencio, sin saber qué hacer con esa información, con esa sensación de que su mundo entero estaba siendo transformado en ese preciso momento.
las palabras del doctor. Antonio seguían rondando en su mente, pero la presencia de ese hombre frente a ella parecía desafiar todas esas ideas, con una certeza que ella no podía rechazar. Unos segundos pasaron, y el hombre dio un paso atrás, comenzando a desvanecerse de la misma manera en que había llegado. «Siempre estaré aquí», dijo su voz, aunque ya no estaba frente a ella. Era como si viniera de todas partes, resonando en su ser. Mariana permaneció inmóvil. El silencio de la iglesia se sintió más pesado que nunca. Pero esta vez no fue por la duda. Fue por la sensación de que algo mucho más grande que ella había tocado su vida de una manera irrevocable. Cuando finalmente salió de la iglesia, la noche había caído por completo. El aire fresco de la ciudad la envolvía, y aunque las luces de la calle parpadeaban, Mariana ya no veía el mundo de la misma manera. Algo había cambiado en su interior. El mito ya no era un mito. La fe, aunque incierta, era ahora algo real, algo que ella no podría negar jamás. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del pequeño departamento de Mariana, iluminando suavemente las paredes. Ella se encontraba sentada en su escritorio, rodeada de libros, cuadernos y notas dispersas. A pesar de la tranquilidad que la rodeaba, su mente estaba lejos de estar en paz. El encuentro con el hombre en la iglesia la había dejado llena de preguntas sin respuestas, pero algo dentro de ella le decía que debía hacerle frente a su profesor, al doctor Antonio. Había algo que no podía dejar ir. Las palabras que él había dicho en clase y la manera en que su creencia se había tambaleado con solo escuchar esas palabras. Decidió ir a su universidad, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre. Tenía que enfrentar su propia confusión, su miedo, pero sobre todo, tenía que confrontar al doctor Antonio. Quizás él podría explicarle, tal vez podría darle una respuesta lógica a lo que había vivido. Mariana sabía que tenía que hacerlo. Si quería encontrar la verdad, debía ser valiente. Al llegar a la universidad, la familiaridad de los pasillos y la sensación de estar de vuelta en su espacio la hicieron sentirse algo más tranquila. A pesar de los nervios, algo dentro de ella seguía empujándola hacia adelante. Se dirigió hacia la oficina del doctor Antonio con una determinación que nunca antes había experimentado. Al llegar, tocó la puerta con suavidad. La respuesta de adentro fue casi inmediata. «Adelante», se oyó la voz del profesor desde el interior. Mariana entró. Su corazón palpitaba con fuerza. El doctor Antonio estaba sentado en su escritorio, revisando algunos papeles. Levantó la vista cuando la vio y le hizo un gesto para que se sentara. Su mirada era seria, pero no hostil. Mariana, sintiendo la tensión en el aire, se sentó frente a él. «Mariana, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó con su tono característico de alguien acostumbrado a tener el control de la conversación. «Doctor Antonio», comenzó ella, intentando que su voz no temblara. «Necesito hablar con usted. Hay algo que no entiendo. Lo que dijo en clase sobre Dios, sobre la ciencia, todo eso me está confundiendo». El profesor se reclinó en su silla, mirándola con una curiosidad tranquila. No parecía sorprendido por la visita, pero su interés era palpable. Mariana intentó ordenar sus pensamientos antes de continuar. «En la iglesia, anoche...» Su voz se quebró un poco, pero siguió. «Vi a alguien, un hombre, y... sé que suena extraño, pero estoy segura de lo que vi. Él me habló y me dijo que no era un mito, que siempre había estado allí». El doctor Antonio la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. No dijo nada por un momento, lo que aumentó la ansiedad de Mariana. Finalmente, habló, pero su tono era frío, calculador. «Mariana, lo que describes podría ser explicado por una serie de factores. Tal vez fue un sueño, o incluso una alucinación provocada por el estrés. Es muy común que la mente trate de resolver dudas profundas a través de manifestaciones visuales. Lo que viste no prueba nada». Mariana sintió un nudo en el estómago. El hombre que había visto, que la había calmado y llenado de una paz inexplicable,
ahora parecía solo una proyección de su mente, una ilusión. Pero a pesar de lo que el doctor Antonio decía, algo en su corazón sabía que no había sido solo eso. «No fue una ilusión», respondió ella, su voz firme. «No lo fue. El hombre no era como una visión vaga. Era real, tan real como usted o yo». El doctor Antonio frunció el ceño, y por un momento Mariana vio algo en su mirada que no había visto antes, una pequeña chispa de duda. Tal vez no estaba tan seguro de sus creencias como aparentaba. Sin embargo, él se mantuvo firme en su postura. «Mariana, lo que yo digo se basa en la evidencia, en la razón. La ciencia no puede aceptar lo que no puede ser comprobado. Y la religión, como tal, se basa en conceptos abstractos y subjetivos. No podemos basar nuestra comprensión del mundo en algo tan etéreo». «Pero, ¿y si la fe no se trata de comprobarlo con pruebas científicas?», interrumpió Mariana, su voz llena de emoción. «¿Y si lo que sentimos, lo que vivimos, no tiene que ser explicado por la ciencia? Tal vez hay algo más, algo que no podemos ver ni medir, pero que está allí, y que nos conecta con algo más grande». El doctor Antonio la observó en silencio por un momento. Mariana esperaba que la ignorara, que la descalificara como tantas veces lo había hecho en clase. Sin embargo, para su sorpresa, él no lo hizo. En cambio, comenzó a hablar de manera más tranquila. «Mariana, entiendo que te sientas así. Es natural que busques respuestas cuando te enfrentas a la incertidumbre. Pero la razón, la lógica, son las herramientas que nos permiten avanzar como sociedad. Si abandonamos eso, ¿qué nos queda?». Mariana lo miró, pero no pudo evitar sentirse desconectada de sus palabras. Algo dentro de ella, algo profundo, sabía que la respuesta no estaba en las palabras del profesor. Su experiencia, esa sensación de haber estado frente a algo mucho más grande, no podía ser ignorada. No podía ser solo un truco de su mente. «Yo no puedo probar lo que sentí, doctor». «Antonio», dijo ella finalmente con voz suave pero segura, «pero sé que lo que vi fue real, y aunque no pueda explicarlo científicamente, eso no hace que sea menos verdadero para mí». El doctor Antonio la miró por un momento largo, como si estuviera evaluando todo lo que ella había dicho. Luego suspiró profundamente. «Mariana», dijo finalmente, «quizás algún día tengas respuestas. Pero para encontrar la verdad, debes estar dispuesta a cuestionar todo, incluso lo que sientes más profundo en tu corazón». Mariana no dijo nada más. Se levantó de la silla, agradeció al doctor Antonio por su tiempo y salió de la oficina. A medida que caminaba por los pasillos, algo dentro de ella se sentía más firme. El doctor Antonio podía decir lo que quisiera, pero su experiencia había sido tan real que no podía negarla. La búsqueda de la verdad, ahora más que nunca, era suya. Y aunque el mundo pudiera cuestionarlo todo, ella sabía que había algo en su interior que no podía ser explicado, algo que le decía que no debía rendirse. El sol comenzaba a ponerse cuando Mariana salió de la universidad, con la cabeza llena de pensamientos que chocaban entre sí. Aunque había intentado encontrar respuestas en el doctor Antonio, algo dentro de ella seguía sin resolverse. La conversación con su profesor no la había dejado más tranquila, y la duda persistía, tan intensa como al principio. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía rendirse, que debía seguir buscando. El aire de la ciudad estaba fresco, y el murmullo de la gente que caminaba por las calles parecía distante, como si Mariana estuviera desconectada de todo lo que ocurría a su alrededor. Caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por el vaivén de sus pensamientos. El rostro del doctor Antonio, su actitud racional y lógica, todavía resonaban en su mente. ¿Era realmente posible que todo lo que había sentido, todo lo que había experimentado, no fuera más que un producto de su mente? Al pasar por un parque, se dio cuenta de que sus pasos la habían llevado hasta un rincón tranquilo de la ciudad, donde la gente ya comenzaba a retirarse. Decidió sentarse en una banca, buscando algo de paz para poder procesar todo lo que había vivido. Cerró los ojos,
Respiró profundamente y trató de relajarse. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada, esa extraña inquietud, la hizo abrir los ojos de repente. No estaba sola. Frente a ella de pie había un hombre. Un hombre que no había visto antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Era joven, de cabellera oscura, con una túnica simple, similar a la que había visto en su visión anterior. Su rostro, sereno y cálido, irradiaba una paz que Mariana no podía describir con palabras. De inmediato, su corazón dio un salto. El hombre la miraba con una suavidad que parecía atravesar toda su alma. Era como si su presencia llenara el espacio, llenara el aire de una calma indescriptible. «¿Qué pasa?», dijo él con una voz que le pareció profunda y serena a la vez. «¿Por qué sigues dudando?». Mariana sintió como si el mundo entero se desvaneciera por un momento. Aquella voz no era solo un sonido, era un eco en su ser, un susurro que tocaba la parte más profunda de su corazón. Pero la incredulidad la envolvió, y aunque su corazón ya latía con una certeza renovada, no pudo evitar abrir la boca para preguntar: «¿Eres tú otra vez? ¿Por qué apareces siempre cuando más te necesito? ¿Cómo es esto posible?». El hombre asintió, con una expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban una comprensión infinita. «La duda es natural, hija mía. Todos tienen sus momentos de inseguridad, pero lo que has sentido no es producto de tu mente. Es real. Yo soy real». Mariana sintió como una ola de alivio la invadía, no solo porque las palabras del hombre resonaran en su interior, sino porque esa presencia tan tangible y genuina le mostraba que no estaba loca, que no había estado equivocada. «¿Pero cómo?», dijo ella con una mezcla de asombro y angustia. «¿Cómo puedo saber que esto es real? ¿Cómo puedo saber que no estoy alucinando?». El hombre sonrió suavemente, y sus ojos parecieron brillar con una calma indescriptible. «La fe no se trata de lo que ves con tus ojos, se trata de lo que sientes con tu corazón. Yo estoy aquí, en este momento, y nunca te abandonaré. No busques pruebas fuera de ti, porque la verdad ya está dentro de ti». Las palabras del hombre la envolvieron en un manto cálido, y aunque la duda seguía ahí, su presencia le daba fuerzas para seguir adelante. Mariana sintió como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera parte de un proceso, como si cada duda, cada lucha, la estuviera acercando a algo más grande. Era una sensación difícil de explicar, pero lo que sabía con certeza es que ya no podía ignorar lo que había sentido. «Pero, ¿y el doctor Antonio? Él me dijo que todo lo que siento es solo una ilusión, un truco de mi mente. ¿Cómo puedo seguir creyendo en algo que él niega tan rotundamente?». El hombre miró al horizonte por un momento, como si reflexionara sobre lo que iba a decir. «La ciencia y la razón son caminos valiosos, pero no son los únicos. El doctor Antonio busca la verdad desde su propio entendimiento, y eso está bien. Pero la verdad no siempre es algo que se pueda medir, o tocar, o probar. A veces, la verdad se siente. Y no se trata de ir en contra de la ciencia, sino de entender que hay aspectos de la vida que escapan a nuestra comprensión inmediata». Mariana lo miró fijamente, como si cada palabra calara más profundo en su ser. Ella sentía la verdad de lo que él decía, pero algo en ella todavía temía no ser capaz de manejar la respuesta. ¿Cómo podría convencer a los demás de algo tan intangible? ¿Cómo podría explicar lo que había experimentado, lo que ahora sentía tan profundamente? «¿Qué debo hacer?», preguntó con una voz apenas audible, llena de incertidumbre. El hombre caminó hacia ella, sus pasos suaves, casi como si flotara sobre el suelo. Se detuvo a su lado y le puso una mano sobre el hombro, con una ternura inmensa. «Confía en ti misma. No busques respuestas en los demás, porque la única respuesta que necesitas ya está dentro de ti. Yo te he mostrado la verdad, pero depende de ti vivirla. No necesitas probarle nada a nadie, solo ser fiel a lo que sientes en tu corazón». Mariana cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder, algo dentro de ella comenzó a calmarse. La paz que sentía,
Esa sensación de estar en el lugar correcto le dio fuerzas para seguir adelante. La duda ya no la dominaba, y sabía que aunque el camino sería difícil, ella no estaba sola. El hombre la miró una última vez, con una mirada de amor y compasión, y antes de que Mariana pudiera decir algo más, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Mariana se quedó sentada en la banca, mirando al frente. La oscuridad había caído por completo sobre la ciudad, pero ella no sentía miedo. Había encontrado algo mucho más grande que la incertidumbre, la certeza de que la fe y la verdad no siempre se encuentran en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Con una respiración profunda, se levantó. Ya no podía ignorar lo que había vivido. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mariana había estado reflexionando durante días sobre lo que había experimentado. Su encuentro con el hombre en el parque y las palabras que había escuchado, las sensaciones que la envolvieron, aún seguían frescas en su mente. Sin embargo, algo más profundo se había despertado en ella, una necesidad de compartir lo que había vivido, de contarle a los demás que lo que había experimentado no era una ilusión. Ella sabía que la verdad de su fe no dependía de la validación externa, pero aún así sentía que tenía que hablar. Decidió organizar una pequeña reunión en su casa, invitando a algunos amigos cercanos, aquellos con los que sentía que podría ser sincera. Clara, su amiga de la universidad, fue la primera en aceptar. Aunque no compartía las mismas creencias que Mariana, siempre había sido abierta a escucharla. El resto de los invitados eran sus amigos de la iglesia, personas que conocían su fe y que, en su mayoría, también tenían dudas, aunque no lo admitieran abiertamente. La tarde de la reunión llegó, y Mariana se encontraba en su sala con las luces apagadas y algunas velas encendidas. Había algo solemne en el ambiente, una quietud que parecía anticipar lo que vendría. Mariana sabía que no sería fácil, pero tenía la necesidad de compartir lo que había aprendido, que la fe no era algo que necesitara pruebas tangibles, sino una vivencia profunda, algo que solo se podía entender desde el corazón. Los primeros en llegar fueron Clara y algunos amigos de la iglesia. Mariana los recibió con una sonrisa nerviosa, pero decidida. Una vez todos se acomodaron, Mariana tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Quiero hablarles de algo que ha cambiado mi vida, algo que no puedo explicar con palabras, pero que siento profundamente. Como muchos saben, he estado luchando con mi fe, con mis dudas, pero lo que he vivido recientemente me ha mostrado que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en algo más grande que nosotros». Clara, aunque escéptica, asintió con la cabeza, y los otros asistentes se miraban entre sí esperando que Mariana explicara más. A veces, la vida nos lleva por caminos inciertos, y hay momentos en los que nos sentimos perdidos, como si estuviéramos buscando algo que no podemos encontrar, dijo Mariana, su voz suave pero cargada de emoción. Yo misma me sentía así, hasta que, en un momento de confusión, algo extraordinario sucedió. Vi a alguien. No sé cómo explicarlo, pero fue real. No fue una alucinación, ni un sueño. Era una persona, un hombre que estaba allí mirándome con amor y paz. Hubo un silencio en la habitación, y algunos de sus amigos se miraron con desconcierto. Clara, sin embargo, levantó la mano, su expresión algo confundida, pero aún abierta. «Mariana, ¿estás diciendo que viste a Jesús?», preguntó con un tono que no era de burla, pero sí de incredulidad. Mariana asintió, sintiendo que sus palabras no lograban transmitir completamente la magnitud de lo que había experimentado. «Sí, vi a Jesús. Y Él me dijo que todo lo que había sentido, todo lo que había vivido, no era un mito. Me dijo que la fe no se trata de pruebas ni de explicaciones científicas. Se trata de lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser». Hubo un murmullo entre los presentes. Algunos no parecían del todo convencidos, pero la expresión en el rostro de Mariana les decía que no estaba inventando nada. Ella había sido sincera,
y su relato parecía venir de un lugar genuino. «Mariana, sabes que te aprecio, pero...», intervino Javier, un amigo de la iglesia. «Eso que estás diciendo es bastante difícil de creer. En la iglesia nos enseñan que la fe es importante, pero no se nos habla de encuentros personales con Jesús. Eso parece más bien una fantasía». Mariana lo miró, sin sentirse ofendida, pero con la determinación de no retroceder. Ella sabía que su experiencia había sido real, y aunque entendía la incredulidad de los demás, no podía negar lo que había vivido. «Yo también pensé que era algo irreal», respondió Mariana con calma. «Pero lo vi y lo sentí. Su presencia fue tan fuerte, tan real, que no puedo ignorarlo. Yo no le pido a nadie que me crea, pero quiero que sepan que la fe no es solo un concepto abstracto. Es algo que se vive, que se siente, que transforma». Hubo un silencio tenso en la habitación. Clara fue la siguiente en hablar, con una expresión seria pero pensativa. «Mariana, siempre he creído que la fe es algo personal, algo que cada uno debe encontrar por su cuenta. Pero lo que estás diciendo es algo que no puedo ignorar. Tal vez no lo entienda completamente, pero lo que sí sé es que te veo diferente. Hay algo en ti que ha cambiado, y no puedo negar eso». Mariana sonrió suavemente, agradecida por la apertura de Clara. «Eso es lo que quiero que vean. La fe no se trata de convenciones, ni de seguir reglas impuestas. Es una experiencia personal, algo que cambia tu vida. Y sé que, aunque algunos no me crean, mi vida nunca será la misma después de lo que viví». A partir de ese momento, la conversación giró hacia la posibilidad de vivir la fe de una manera más directa, más íntima. No todos los presentes estaban de acuerdo, pero un cambio había comenzado a germinar. La experiencia de Mariana había sembrado una semilla de duda, no en sus creencias, sino en cómo esas creencias podían manifestarse en sus vidas. Al final de la noche, algunos amigos se despidieron de manera cortés, aunque aún visiblemente confundidos. Otros, como Clara, se quedaron un poco más tiempo, reflexionando sobre lo que Mariana les había contado. «Mariana, no sé qué pensar sobre todo esto, pero», dijo Clara mientras caminaban hacia la puerta, «creo que algo importante ha cambiado en ti, y eso me hace pensar en lo que realmente significa la fe. Tal vez no sea algo tan simple como seguir reglas, tal vez sea algo más profundo». Mariana la miró con gratitud, sabiendo que, aunque la verdad de su experiencia no fuera entendida por todos, algo había comenzado a cambiar, no solo en ella, sino en aquellos que la rodeaban. Al cerrar la puerta, Mariana sintió una paz que nunca había experimentado antes. No importaba si el mundo la comprendía o no. Lo importante era que ella había encontrado algo real, algo que no podría ser borrado por las dudas de otros, y con esa certeza se preparaba para seguir adelante. Mariana no podía dejar de pensar en la conversación de la noche anterior. A pesar de que algunos de sus amigos en la reunión habían reaccionado con escepticismo, algo había cambiado en ella. Se sentía más segura de lo que había experimentado, más firme en su creencia de que la fe no se trataba solo de seguir reglas impuestas por otros, sino de vivir una experiencia personal con lo divino. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba de su transformación no solo vendría de los amigos, sino de la comunidad en la que había sido criada, la iglesia. La iglesia había sido su refugio durante toda su vida. Las misas, las oraciones, los rituales eran parte de su identidad. Pero ahora, después de lo que había vivido, se sentía dividida. Algo dentro de ella había cambiado, y sentía que lo que había experimentado no encajaba con las enseñanzas tradicionales que había escuchado toda su vida. Decidió asistir a la misa del domingo, no para reafirmar su fe en lo que ya conocía, sino para encontrar una forma de reconciliar lo que había vivido con lo que la iglesia enseñaba. A pesar de la paz que sentía al caminar hacia la iglesia, una sombra de ansiedad la acompañaba. ¿Sería rechazada por sus dudas? ¿Podría encontrar algún sentido en la doctrina que había seguido por años? Al entrar en la iglesia, Mariana fue recibida por el sonido suave del órgano
y las voces de los fieles cantando en coro. Las velas encendidas iluminaban el altar, y el aroma del incienso llenaba el aire. Todo parecía como siempre, pero ella ya no lo veía de la misma manera. Había algo en el ambiente que ahora le parecía distante, como si todo lo que alguna vez fue familiar se hubiera vuelto ajeno. Se sentó en uno de los bancos del fondo, mirando al sacerdote que se preparaba para dar su homilía. El padre Luis, un hombre de más de 60 años, conocido por su rigidez en la doctrina, comenzó a hablar con su voz profunda, mientras los fieles lo escuchaban atentamente. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para recordar la importancia de la fe y la obediencia. En un mundo que nos ofrece tantas distracciones, debemos recordar que la única verdad es la que nos ha sido revelada por Dios a través de la Iglesia. No podemos dejarnos llevar por las falsas creencias que nos alejan de Él. Las palabras del sacerdote cayeron sobre Mariana como una pesada capa de indiferencia. Sentía que su experiencia, tan vívida y personal, no tenía cabida en esa visión de la religión. La fe que él predicaba era rígida, casi dogmática, mientras que la fe que ella había vivido era libre, expansiva, llena de amor y de conexión directa con lo divino. En ese momento, un sentimiento de contradicción la invadió. ¿Cómo podía reconciliar su encuentro con Jesús con esta visión estricta de la fe? ¿Cómo podía seguir perteneciendo a una comunidad que parecía ignorar la posibilidad de una experiencia personal y tangible con lo divino? El sacerdote continuó hablando sobre la importancia de la autoridad de la Iglesia, sobre cómo la salvación solo podía ser alcanzada a través de las enseñanzas y sacramentos que ella ofrecía. Mariana miró a su alrededor, observando las caras de los feligreses, algunos escuchando con devoción, otros con la mente evidentemente distraída. Y en ese instante, un pensamiento se apoderó de ella. ¿Realmente todos aquí compartían la misma experiencia que ella? ¿Estaban todos realmente conectados con lo divino de la misma forma? O tal vez simplemente seguían una rutina sin cuestionarla, sin una conexión profunda. Cuando la misa terminó, Mariana salió lentamente de la iglesia. La luz del día había comenzado a desvanecerse, y el aire fresco la envolvió. La sensación de desconexión con lo que acababa de vivir la perseguía, y sentía que no podía quedarse allí, en un lugar que ahora le resultaba estrecho, limitado. Decidió ir a caminar por el parque cercano, buscando encontrar algo de paz. Al caminar entre los árboles, con los sonidos de los pájaros y el viento moviendo las hojas, Mariana se sentó en una banca. Cerró los ojos por un momento, tratando de centrarse. La paz que había sentido en su encuentro con Jesús seguía en su corazón, pero la rigidez de la iglesia parecía ahogar esa paz. Fue entonces cuando vio a una mujer que caminaba hacia ella. Era una mujer de unos 50 años, con una expresión amable pero decidida. Mariana la había visto antes. Era parte de la comunidad de la iglesia, una mujer activa en las actividades parroquiales. La mujer se sentó a su lado y Mariana la saludó con una sonrisa tímida. «Hola, Mariana», dijo la mujer con una voz suave. «Te he visto en misa, pero parecías un poco distraída. ¿Todo está bien?» Mariana la miró y suspiró antes de responder. «La verdad es que no estoy tan segura de que todo esté bien. He estado pensando mucho sobre lo que viví, sobre lo que experimenté con Jesús y no sé cómo encaja eso con lo que nos enseñan en la iglesia». La mujer la observó con atención y después de un momento de silencio, habló con un tono sincero. «Mariana, entiendo lo que sientes. Yo también he tenido momentos de duda, momentos en los que me preguntaba si la iglesia realmente tenía todas las respuestas. Pero a veces es importante recordar que la fe es un viaje personal. La iglesia es solo una guía, no la única forma de acercarnos a Dios». Mariana la miró sorprendida. Aquellas palabras no solo la reconfortaron, sino que le ofrecieron una perspectiva que nunca había considerado. «¿Entonces no estoy equivocada por cuestionar todo esto?», preguntó con cierta ansiedad en su voz. La mujer sonrió suavemente. «No, querida. Cuestionar es parte de crecer. La fe no es un dogma,
no es algo estático, es un camino que cada uno recorre de manera diferente. No tengas miedo de seguir el tuyo. Lo importante es que sigas buscando la verdad con un corazón abierto. Mariana sintió una oleada de alivio. De alguna manera, esas palabras la hicieron sentir más conectada con lo divino, como si no tuviera que elegir entre lo que había vivido y lo que la Iglesia le enseñaba. Podía ser parte de ambos mundos, sin tener que sacrificarse completamente a uno o al otro. Se levantó de la banca, con una sonrisa más tranquila en su rostro. Gracias, realmente necesitaba escuchar eso. La mujer asintió y se despidió, dejándola en su caminata de reflexión. Mariana, por fin, sintió que podía reconciliar su experiencia con la fe tradicional. La Iglesia no tenía todas las respuestas, pero eso no significaba que estuviera equivocada. Era un camino, no un destino. Y ahora, más que nunca, ella estaba lista para seguir adelante en su propia búsqueda de la verdad. Mariana caminaba por las calles de Guadalajara con una sensación de paz renovada, pero también con un creciente sentido de urgencia. Sabía que la búsqueda de la verdad, la comprensión profunda de lo divino, no sería fácil. A pesar de la claridad que había comenzado a encontrar dentro de sí misma, algo le decía que los desafíos solo iban a intensificarse. Y como si sus pensamientos hubieran invocado la situación, esa misma tarde algo sucedió que la hizo sentir una presión mayor. Al entrar en su departamento, su celular vibró. Era un mensaje de Clara. La joven había comenzado a dudar de todo lo que Mariana había compartido con ella en su última conversación. Clara le escribía para decirle que el sacerdote, el padre Luis, había empezado a cuestionar su comportamiento y que había mencionado a algunos de los miembros de la comunidad que Mariana había hablado de una experiencia con Jesús, algo fuera de lo común y peligroso. Mariana frunció el ceño mientras leía el mensaje. Un escalofrío recorrió su espalda. La conversación que había tenido con el padre Luis en la misa seguía presente en su mente, pero pensó que la Iglesia no iría tan lejos como para acusarla de algo tan grave. Sin embargo, al escuchar las palabras de Clara, la realidad se hacía más clara. El poder de la Iglesia, las instituciones religiosas que ella había conocido toda su vida, comenzaban a verla como una amenaza. El mensaje continuó. La comunidad está preocupada por tus creencias. Se rumorea que tus ideas no coinciden con la doctrina oficial. Debes tener cuidado. Mariana sintió que una sombra de preocupación se cernía sobre ella. El miedo y la inseguridad empezaron a invadirla. Había encontrado algo que le había dado paz, algo que la había hecho sentir más conectada con lo divino que nunca. Pero, ¿cómo podría defender lo que había experimentado cuando la misma institución que había sido su hogar durante años comenzaba a rechazarla? Mientras se quedaba mirando la pantalla, la puerta de su departamento se abrió, y en ese preciso instante, alguien tocó el timbre. Mariana se levantó de su silla rápidamente. Al abrir la puerta, se encontró con una figura que nunca pensó que vería. Un hombre mayor, vestido de traje, con un porte serio y autoritario. «¿Mariana?», dijo el hombre con voz grave, como si su presencia impusiera respeto. «Soy el padre Ricardo, enviado por la diócesis. Necesito hablar contigo». Mariana sintió que su corazón latía con más fuerza. No era un sacerdote cualquiera. El padre Ricardo era conocido por su influencia dentro de la Iglesia, especialmente en temas doctrinales y en el control sobre aquellos que, como Mariana, se desvían de las enseñanzas establecidas. «Claro, entre, padre», dijo Mariana intentando mantener la calma, aunque un nudo en el estómago le dificultaba hablar. El padre Ricardo pasó al interior del departamento sin esperar invitación y se sentó en el sillón como si estuviera acostumbrado a tomar el control de cualquier situación. «Mariana, entiendo que has estado compartiendo algunas creencias poco convencionales con los miembros de la comunidad», dijo con una mirada penetrante. «Y aunque te respeto como hija de la Iglesia, debo informarte que tus opiniones no son aceptadas. Tu experiencia con ese hombre, ese Jesús que dices haber visto, es una falacia peligrosa».
El tono del padre era autoritario, pero lo que más sorprendió a Mariana fue la frialdad en su mirada, como si estuviera dispuesto a aplastar cualquier intento de cuestionar las enseñanzas oficiales. No, padre, no es una falacia. Lo que vi, lo que sentí, fue real. Jesús no es una figura abstracta, no es solo una historia. Él vino a mí, me habló. Y lo que compartí con los demás no era una invención. Era mi experiencia, algo que tocó mi alma. No puedo negar lo que sentí, respondió Mariana, su voz temblando por la intensidad de sus palabras, pero sin perder la determinación. El padre Ricardo la observó un momento en silencio, como si estuviera decidiendo qué hacer. Finalmente se inclinó ligeramente hacia ella. «Te voy a pedir una cosa, Mariana», dijo, su voz más baja pero aún severa. «Recuerda que la Iglesia es el canal de salvación, y todo aquello que se aparta de sus enseñanzas es una amenaza para la fe de los demás. Es por el bien de todos que te insto a que reconsideres tus palabras y tu postura. De lo contrario, podrías enfrentarte a consecuencias serias, tanto dentro de la comunidad como fuera de ella». Mariana sintió que sus palabras se le atragantaban. Nunca había sentido tanto miedo, tanto rechazo de la Iglesia misma. No solo la habían cuestionado, sino que ahora la amenazaban con consecuencias. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por el miedo, algo en su interior comenzó a calmarse. La paz que había experimentado con su fe seguía intacta, a pesar de las intimidaciones. «Padre, con todo respeto, no puedo negar lo que viví. Si eso es lo que me pide la Iglesia, entonces no puedo seguir siendo parte de algo que me niega mi verdad. No quiero causar daño, pero tampoco puedo callar lo que siento. Jesús vino a mí, y esa experiencia me transformó para siempre. No tengo miedo de compartir lo que viví», dijo Mariana, con firmeza en su voz. El padre Ricardo la miró fijamente, y por un momento un silencio profundo se hizo presente en el cuarto. Finalmente, se levantó del sillón, arregló su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. «Haz lo que creas que es correcto, pero entiende que las consecuencias de tus actos no son solo personales. Te sugiero que reconsideres lo que estás haciendo antes de que sea demasiado tarde». Con esas palabras, el padre Ricardo se despidió, y Mariana quedó sola en su departamento. La puerta se cerró tras él, y el silencio la envolvió. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. La amenaza, la presión del poder de la Iglesia, ya no podía tocar lo que ella sentía en su corazón. Por primera vez, Mariana se dio cuenta de que su camino era suyo. No importaba lo que dijeran los demás, ni la institución que había sido su hogar. Lo que importaba era que ella había encontrado una verdad que no podía ser ignorada. Se sentó en su silla, respiró profundamente y sonrió. No sabía qué pasaría a continuación, pero algo dentro de ella le decía que este era solo el comienzo de un camino mucho más grande. Después de la confrontación con el padre Ricardo, Mariana se encontraba en un lugar de profunda reflexión. La amenaza de ser excluida de la comunidad ya no la llenaba de miedo, sino de una extraña calma. Había sentido en sus palabras y en su ser que su encuentro con Jesús no era solo una experiencia personal, sino una revelación que la había marcado para siempre. Aunque sabía que su vida cambiaría irremediablemente, ya no le temía a las consecuencias de su decisión. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos y emociones. La iglesia a la que había pertenecido durante años, el lugar donde había recibido su formación religiosa, ya no parecía ofrecerle respuestas. La rigidez de sus doctrinas y la amenaza de ser rechazada por su comunidad la hicieron sentir una desconexión que nunca antes había experimentado. Sin embargo, a pesar de esta desconexión, su fe permanecía intacta, firme, más profunda y viva que nunca. Mariana comenzó a pasar más tiempo sola, no por miedo, sino por la necesidad de entender su propia transformación. A menudo se sentaba en el parque cerca de su departamento, donde solía caminar cuando sentía la necesidad de conectarse con algo más grande que ella misma. En esas caminatas, comenzó a sentir algo más profundo que la simple contemplación de la naturaleza.
Sentía una presencia que la acompañaba, una fuerza suave pero poderosa que la guiaba y le daba consuelo. Fue en uno de esos días, mientras caminaba por el parque, que se encontró con alguien que la hizo sentir por primera vez que no estaba sola en su camino. Un joven de unos 30 años se acercó a ella con una sonrisa amigable. Mariana lo había visto en la universidad. Era uno de los voluntarios que ayudaban a organizar actividades en la comunidad. No esperaba que él se dirigiera a ella, ya que no la conocía bien, pero la forma en que lo hizo fue distinta. «Hola, Mariana», dijo el joven con una sonrisa cálida. «¿Te puedo acompañar? He notado que has estado caminando sola por aquí. No es por curiosidad, solo me parece que te vendría bien compañía». Mariana, sorprendida por su amabilidad, asintió sin pensarlo. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en su lucha interna con la iglesia. Caminó junto al joven, cuyo nombre era Juan, mientras él le preguntaba sobre su día. Pero fue ella quien, al final, no pudo resistir compartir su experiencia. «Juan, he estado pensando mucho en lo que está pasando en mi vida. Mi fe, todo lo que creía, está siendo cuestionado, no por mí, sino por la gente a mi alrededor. La iglesia, la comunidad, están rechazando algo que me ha transformado por completo. Y aunque siento paz, no puedo evitar sentir que estoy perdiendo todo lo que siempre creí». Juan la miró con una expresión pensativa, como si comprendiera lo que le estaba diciendo, pero no la miraba con juicio. Se detuvo y Mariana hizo lo mismo. En ese momento, Juan la miró a los ojos y su voz cambió. Se hizo más suave, como si hablara desde el corazón. «Mariana, yo he pasado por algo similar. Hace unos años tuve una experiencia profunda con Dios. No fue algo que pude explicar con palabras, pero sentí que todo lo que había creído hasta ese momento era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. No todo el mundo lo entiende, y muchos te dirán que estás equivocada, pero lo importante es lo que tú sientes en tu interior, lo que tu corazón te dice». Mariana lo miró sorprendida. La sinceridad de sus palabras tocó algo profundo en ella, algo que había estado buscando sin saberlo. «¿Cómo hiciste para seguir adelante?», preguntó Mariana, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Juan sonrió levemente y se encogió de hombros. «La verdad es que no fue fácil. Hubo momentos en los que sentí que todo lo que conocía se desmoronaba. Pero al final entendí que mi camino con Dios no era algo que tenía que validarse por las opiniones de los demás. La fe no se trata de seguir reglas rígidas, sino de tener una relación personal, y eso es lo que tú has encontrado, ¿verdad?». Mariana asintió. Las palabras de Juan resonaban con todo lo que ella había experimentado. Era como si finalmente alguien comprendiera lo que sentía. La conexión con Jesús, ese hombre que se había presentado ante ella en su momento de duda, no era una ilusión, ni una fantasía. Era una vivencia profunda que no necesitaba ser validada por los demás, porque ya había transformado su vida. A medida que seguían caminando por el parque, Mariana se dio cuenta de que su camino no era uno que podía recorrer sola, pero tampoco debía seguir el mismo sendero que todos los demás. Era un camino único, uno que solo ella podía recorrer, guiada por la experiencia directa con lo divino que había tenido. Los días siguientes fueron de introspección y crecimiento. Mariana comenzó a comprender que su fe no necesitaba la aprobación de las instituciones, ni de las personas que la rodeaban. Su relación con Dios era algo profundamente personal, algo que se vivía desde el corazón, más allá de las doctrinas o las amenazas. Poco a poco, fue compartiendo su experiencia con más personas, pero ya no con la intención de convencerlas, sino con la intención de ofrecerles una oportunidad de descubrir lo que ella había descubierto. La paz que sentía no dependía de la aceptación de los demás, sino de la certeza de que su vida había tomado un rumbo diferente, uno que la conectaba con algo mucho más grande que ella misma. Mariana comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, y aunque la incertidumbre seguía presente, ahora la acompañaba con una sensación de propósito y paz interior. El rechazo de la iglesia ya no la atormentaba,
y aunque sabía que aún quedaban obstáculos por enfrentar, se sentía más fuerte que nunca. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, porque al final había encontrado algo que no podía ser arrebatado: su fe. La sensación de paz que Mariana había experimentado en los días anteriores comenzó a desvanecerse cuando la noticia de su experiencia se comenzó a difundir más allá de su círculo cercano. A pesar de que sus amigos y algunas personas que la conocían le ofrecían su apoyo, había quienes comenzaban a verla con desconfianza, incluso con hostilidad. En las calles, las conversaciones a sus espaldas no eran amables. En la universidad, sus compañeros de clase, los que antes la veían como una joven tranquila y devota, comenzaron a tratarla con una mezcla de desdén y curiosidad. Algunos la miraban como si fuera una sectaria, una persona que se había perdido en una fantasía religiosa. Otros, más cautelosos, simplemente la evitaban, como si su cercanía pudiera arrastrarlos a una corriente peligrosa. Pero lo más doloroso para Mariana fueron las palabras del doctor Antonio. El día después de su encuentro con el padre Ricardo, el científico había convocado una conferencia en la universidad para hablar sobre los peligros de las creencias religiosas sin fundamento. En su conferencia había mencionado a Mariana, sin dar su nombre, pero describiendo su experiencia como una peligrosa distorsión de la fe. Sus palabras fueron como una daga al corazón de Mariana. Cuando las creencias no se basan en hechos comprobables, se convierten en una amenaza para la razón y la sociedad, había dicho el doctor Antonio, mirando a la audiencia con una mirada llena de autoridad. Su tono era firme, su postura inquebrantable. Y es este tipo de irracionalidad lo que debemos erradicar. La verdad no puede depender de experiencias místicas personales, sino de evidencia objetiva. Mariana había estado allí, sentada en la primera fila, escuchando las palabras del hombre que había considerado su mentor. El dolor era indescriptible. El doctor Antonio no solo descalificaba su experiencia, sino que la trataba como una amenaza. En ese momento, algo en su interior se quebró. No solo porque su encuentro con Jesús fuera rechazado por él, sino porque entendió que la batalla no solo se libraba en su corazón, sino también en el mundo que la rodeaba. A partir de ese día, las cosas se complicaron aún más. Mariana comenzó a recibir cartas anónimas, algunas llenas de insultos, otras de advertencias. En una de las cartas, le decían que su fe era una mentira, un engaño que debía ser erradicado. La carta, escrita a mano, terminaba con una amenaza directa: «Deja de hablar de tus visiones o verás las consecuencias». Mariana, al principio, no sabía qué pensar. Pensó que tal vez era solo una broma cruel, pero algo en la naturaleza de las cartas la hacía sentirse cada vez más insegura. El miedo comenzó a calar en su alma. Las amenazas de la gente que antes la respetaba como una joven devota, ahora la acechaban. Había momentos en los que se sentía observada, como si alguien estuviera siempre al acecho, esperando que cometiera un error. La persecución, aunque sutil al principio, comenzaba a ser más visible. Un día después de clases, se encontraba caminando hacia su departamento, cuando fue abordada por un par de hombres vestidos con ropa sencilla. No se identificaron de inmediato, pero sus miradas eran frías y calculadoras. Uno de ellos, que parecía el líder del grupo, se acercó a ella con una sonrisa forzada. «Mariana, te hemos estado observando», dijo el hombre, con una voz suave pero amenazante. «Sabemos lo que has estado haciendo, lo que has estado diciendo. Ya no puedes seguir difundiéndolo. El Jesús que ves no es más que una fantasía, y seguir hablando de él te traerá problemas». Mariana intentó mantener la calma, pero la presión en su pecho aumentaba. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. La sensación de que algo terrible iba a ocurrir era palpable. «No entiendo de qué están hablando», respondió con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Solo estoy compartiendo mi experiencia. No estoy causando daño a nadie». El hombre sonrió de nuevo, esta vez con una mirada peligrosa. «Creemos que te estamos ayudando».
Tu fe es peligrosa, y si sigues hablando sobre eso habrá consecuencias. Te estamos advirtiendo. Aléjate de esa visión que has tenido. Ya no estás bienvenida en la comunidad. Mariana se quedó en silencio. Las palabras de los hombres se clavaron como dagas en su corazón. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía seguir adelante si aquellos a quienes una vez llamó amigos y compañeros ahora la veían como una amenaza? ¿Y si esta era solo la punta del iceberg? Cuando los hombres se marcharon, Mariana se quedó en el mismo lugar, luchando contra la tormenta que se desataba dentro de ella. El miedo, la incertidumbre y la rabia se mezclaban en su mente. Pero algo más profundo seguía allí, algo que no podía ser destruido. Su fe. Sabía que lo que había experimentado era real, y aunque el mundo entero intentara negarlo, no iba a permitir que la arrojara al abismo de la duda. Esa noche, al llegar a su departamento, se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. El ruido de la calle parecía lejano, como si todo lo que sucedía afuera fuera ajeno a su vida. Pero en su interior, Mariana sentía que su camino era más claro que nunca. Jesús no era solo una figura mítica ni un concepto abstracto. Él estaba con ella, y nadie podría arrebatárselo. El sonido de su celular la interrumpió. Era un mensaje de Clara. Mariana, sé que te está resultando difícil, pero recuerda que no estás sola. Estoy contigo. Y si necesitas hablar, aquí estoy. Una sonrisa leve apareció en el rostro de Mariana. Aunque la persecución fuera real, aunque las amenazas fueran dolorosas, ella sabía que la verdad que llevaba en su corazón no podía ser apagada por la oscuridad del mundo. Estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, porque su fe era más fuerte que nunca. El peso de los días siguientes comenzó a ser aún más intenso para Mariana. El rechazo de la comunidad religiosa, las amenazas veladas y los constantes murmullos a su alrededor comenzaron a calar más profundamente en su ser. Sin embargo, algo en ella se mantenía firme, casi como si una fuerza invisible la guiara. No estaba sola, lo sentía claramente, como si la presencia de Jesús la acompañara en cada paso que daba. Ya no era la figura distante de la iglesia, ni el símbolo en la cruz. Era un ser real, tangible, cuya enseñanza se había convertido en el centro de su vida. Una noche, mientras Mariana se encontraba en su pequeño departamento, revisando sus notas y reflexiones sobre todo lo que había experimentado, se dio cuenta de que algo estaba por suceder. Era una sensación extraña, un susurro en su corazón que le decía que el momento de una nueva revelación estaba cerca. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad de Guadalajara estaba tranquila, iluminada por las luces de la calle, pero Mariana sentía que todo lo que veía era solo una imagen borrosa comparado con la claridad de lo que su alma había recibido. De repente, un resplandor suave llenó la habitación. No fue un resplandor cegador, sino una luz cálida que emanaba de algún lugar profundo en su interior. Mariana no podía entenderlo en ese momento, pero supo, sin lugar a dudas, que Jesús estaba allí, no solo en su mente, sino en su presencia física. Un ser tangible, una figura que no solo estaba en su corazón, sino que se encontraba ante ella, como lo había estado en su primer encuentro, aquella noche lejana en la iglesia. Él se materializó lentamente, como si su forma emergiera de la luz misma, y allí estaba, el mismo rostro que había visto antes, con los mismos ojos llenos de compasión y paz. Su figura irradiaba serenidad, y en sus ojos había una profunda tristeza, como si supiera lo que Mariana temía, lo que el mundo entero temía. Jesús la miró con una dulzura que no dejaba lugar a dudas. «Hija mía, no temas», dijo él con una voz suave pero cargada de poder. «El camino por el que has sido llamada no es fácil, pero es el camino de la verdad. No temas, porque yo estoy contigo». Mariana sintió que una ola de emociones la invadía. El miedo, la confusión, la ira que había sentido en los últimos días, comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un amor profundo, algo que nunca había experimentado en toda su vida. Pero al mismo tiempo,
El dolor era inevitable. El dolor de saber que Jesús le hablaba, pero también el dolor de la revelación que estaba por venir. Jesús, susurró, sin poder contener las lágrimas. No puedo seguir adelante sin saber si todo esto es real, si todo lo que he vivido no es solo un sueño, una ilusión de mi mente. ¿Por qué has venido a mí? Él la miró con una ternura infinita, como si comprendiera cada uno de sus temores más profundos. Porque lo que has vivido es real, Mariana, no es una ilusión, no son sueños. Mi presencia en tu vida es real, y lo que has experimentado no es solo un acto de fe, es la verdad misma que habita en ti. Mi sacrificio no fue solo un acto histórico, fue el acto de amor más profundo que alguien puede ofrecer. Y aunque muchos olviden mi muerte, mi sacrificio sigue siendo tan relevante ahora como lo fue en aquellos días en la cruz. Mariana cerró los ojos, asimilando esas palabras, intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Jesús no estaba hablando solo de su sacrificio en la cruz como un evento del pasado, sino como un acto continuo, que seguía vivo, que seguía presente en cada corazón dispuesto a aceptarlo. Pero, ¿cómo puedo ser digna de seguir este camino? Si el mundo está en contra de mí, si todo lo que he conocido me rechaza por seguirte, ¿qué hago? ¿Cómo puedo seguir adelante sin perderme? Preguntó Mariana, con la voz temblorosa, pero con la certeza de que esta vez su pregunta no caería en el vacío. Jesús la miró profundamente, y una sensación de consuelo la envolvió, como si todo su ser fuera abrazado por una presencia infinita. El camino que has elegido no es fácil, Mariana, pero no estás sola. Mi sacrificio, mi muerte en la cruz, fue para redimir a todos los que crean, para darles una nueva vida. Mi legado no está en los templos, ni en las estructuras que los hombres han construido. Mi legado está en cada corazón que se abre a la verdad, en cada vida que se entrega al amor. Tú has encontrado ese amor, y aunque el mundo no lo entienda, esa es la verdad que te guiará. Las palabras de Jesús calaron tan hondo en Mariana que, por un instante, sintió que el tiempo se detenía. Ya no había más dudas ni miedos, solo una paz profunda que le decía que, sin importar lo que sucediera, ella había encontrado lo que siempre había buscado. Pero tu sacrificio... Mariana comenzó, su voz entrecortada. Yo no sé cómo continuar sin ti. Tu muerte fue un acto tan grande, tan profundo. No puedo comprender cómo puedes seguir siendo relevante hoy, en un mundo tan lejano a lo que fuiste. Jesús sonrió suavemente, y sus ojos brillaron con una comprensión profunda, como si todo el sufrimiento humano estuviera reflejado en su mirada. Mi muerte no es el final, Mariana, es el principio. Es la puerta que lleva a la vida eterna, a una relación directa con Dios. Y aunque muchos olviden, el amor no desaparece. Sigue vivo en aquellos que eligen seguirlo. Mi muerte es solo un acto que se repite en los corazones que eligen amar. Y así, mi legado continúa a través de ti y de todos los que sigan el camino del amor incondicional. Con esas palabras, la luz comenzó a desvanecerse poco a poco, y la figura de Jesús se desintegró en la paz de la noche, dejando a Mariana sola en la habitación, pero ya no vacía. Ahora, había algo más en su interior, una certeza de que su vida había cambiado de forma irreversible. Jesús había muerto, pero su sacrificio continuaba vivo, no solo en la historia, sino en las vidas de aquellos que elegían seguir el camino del amor. Mariana respiró profundamente, y al mirar al horizonte, entendió que la misión que tenía por delante no era solo un camino de sufrimiento, sino un legado de amor. Estaba lista para vivir ese legado, para compartirlo, sin importar las consecuencias. Porque ahora sabía más que nunca que el sacrificio de Jesús no era solo suyo, sino de todos aquellos que creyeran y vivieran su amor, y ella era uno de esos corazones. Mariana caminaba por las calles de Guadalajara, con el corazón lleno de determinación, pero también con una creciente sensación de desazón. A pesar de la paz que sentía al haber recibido la revelación de Jesús, algo dentro de ella le decía que su camino no sería fácil. La persecución,
aunque aún discreta, comenzaba a intensificarse. Las amenazas se volvieron más claras, y la presión de la Iglesia, que había intentado minimizar su experiencia, se hacía cada vez más palpable. Al principio, los rumores eran solo murmullos. Sus compañeros de universidad, aquellos que la habían conocido como una devota estudiante religiosa, comenzaban a mirarla con recelo. Sus palabras sobre la experiencia con Jesús ya no eran recibidas con la misma comprensión que antes. Aquellos que no comprendían su fe la veían como una persona peligrosa, alguien que había sido tocada por una ilusión y que ahora se consideraba a sí misma por encima de las enseñanzas tradicionales. Pero fue la comunidad de la Iglesia, los mismos miembros que la habían visto crecer en su fe, quienes empezaron a volverse en su contra. El padre Luis, conocido por su ortodoxia, comenzó a hablar abiertamente sobre la falsa doctrina que Mariana promovía. En las misas, su nombre empezó a sonar entre las advertencias contra aquellos que desviaban el camino verdadero. La comunidad comenzó a verla como una amenaza, no como una hija devota que buscaba la verdad. El rechazo se materializó en miradas frías, murmullos en los pasillos y, finalmente, en confrontaciones directas. Una tarde, mientras Mariana regresaba a su apartamento después de clases, se encontró con un grupo de miembros de la iglesia en la plaza principal de la ciudad. Uno de ellos, un hombre mayor, se le acercó con una actitud severa. Mariana, aunque con miedo, decidió mantener la calma. «Mariana, ¿realmente crees que lo que estás diciendo es lo correcto?», preguntó el hombre con tono acusador. «¿Crees que todo lo que enseñas ahora es la verdad? Ojalá pudieras ver que solo te estás engañando a ti misma». Mariana respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Sin embargo, en su interior, algo la impulsaba a no ceder, a no abandonar lo que había experimentado. «Yo no estoy engañándome», respondió con firmeza. «Lo que viví con Jesús es tan real como cualquier otra experiencia que he tenido en mi vida, y aunque ustedes no lo entiendan, eso no hace que mi fe sea falsa». El hombre la miró con desdén, y la respuesta que recibió la hizo sentir una punzada de dolor en el pecho. «El verdadero camino no se encuentra en esas experiencias personales, Mariana. El camino está en la enseñanza de la Iglesia, no en las mentiras que estás propagando. Si sigues así, estarás condenando tu alma». Mariana sintió que las palabras de aquel hombre la atravesaban como una daga, pero no podía permitir que el miedo o el rechazo la detuvieran. No podía negar lo que había vivido. Así que, con una voz más suave, pero aún llena de convicción, le respondió: «Yo solo sigo lo que mi corazón me dicta, lo que Jesús me mostró. Y no importa lo que digan los demás, no voy a abandonar mi fe». El hombre la miró un momento en silencio, y luego, con un gesto de desdén, se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Mariana se quedó allí, en la plaza, rodeada de la multitud que seguía su camino sin prestarle atención. La sensación de estar sola la invadió, pero no de la forma en que lo había hecho antes. Ahora, la soledad la empoderaba. Sabía que había algo más grande que ella misma en su vida, y que esa fe, aunque incomprendida, era más fuerte que cualquier poder humano. Esa misma noche, después de la misa, cuando la iglesia estaba vacía y la última vela se apagaba, Mariana recibió una llamada telefónica. Era Clara. La voz de su amiga, aunque cargada de preocupación, la reconfortó. «Mariana, acabo de escuchar lo que dijeron en la misa sobre ti. Están diciendo cosas terribles y me preocupa lo que pueda pasar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir adelante con todo esto?». Mariana se sentó en la silla de su departamento, mirando la ciudad a través de la ventana. El brillo de las luces a lo lejos parecía un reflejo de la confusión que sentía en su interior. Sin embargo, sabía que, aunque el mundo a su alrededor intentara aplastarla, ella no podía ceder. Había encontrado una verdad profunda, algo que no podía ser desmentido ni por las amenazas de la iglesia, ni por las opiniones de los demás. «No lo sé, Clara», respondió con sinceridad. «Todo está cambiando tan rápido. A veces me siento perdida, pero hay algo dentro de mí que me dice que no debo renunciar a lo que siento».
Jesús no es solo una figura de la historia. Él es real, está conmigo, y esa es la verdad que llevo en mi corazón. No puedo abandonarlo. Clara guardó silencio por un momento, y Mariana pudo escuchar el suspiro de su amiga al otro lado de la línea. Mariana, yo no sé si todo lo que dices es lo que la Iglesia nos ha enseñado, pero te apoyo. Si esto es lo que realmente crees, entonces debes seguir tu camino. Estaré contigo, lo que sea que decidas hacer. Las palabras de Clara fueron un consuelo, pero al mismo tiempo una carga pesada. Mariana sabía que, aunque su amiga la apoyara, no todos estarían dispuestos a comprender su camino, pero al final se dio cuenta de que no podía vivir para complacer a los demás, ni siquiera a la Iglesia. Tenía que vivir su fe, no en base a lo que el mundo pensaba, sino en base a lo que su corazón le dictaba. A medida que los días pasaban, Mariana se encontraba enfrentando más dificultades. Las amenazas se intensificaron, no solo en palabras, sino en acciones. Un día, al regresar a su departamento, descubrió que su puerta había sido forzada. Aunque no robaron nada, la sensación de invasión fue fuerte. Sabía que el rechazo de la comunidad y la presión de la Iglesia se estaban volviendo cada vez más intensos. Pero Mariana no se dejó vencer. Sabía que la persecución que experimentaba no era nada comparado con lo que Jesús había sufrido por ella, y esa certeza la impulsaba a seguir adelante. Estaba lista para enfrentar las consecuencias de su fe, porque ahora entendía que, al final, lo único que importaba era la verdad que llevaba en su corazón. La presión de los días continuaba pesando sobre Mariana, pero algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. La lucha con la Iglesia, las amenazas veladas de sus propios compañeros y las confrontaciones con figuras de autoridad religiosa no la habían debilitado. Por el contrario, la certeza de que lo que había experimentado con Jesús era verdadero crecía con cada paso que daba. La convicción en su corazón era ahora un fuego ardiente que no podía apagarse, sin importar las dificultades que enfrentaba. Sin embargo, a pesar de la paz que sentía dentro de sí misma, Mariana sabía que algo faltaba. Su amistad con Clara seguía siendo un ancla importante, pero necesitaba más. Sabía que el mundo no iba a entender su camino, y lo que le preocupaba era cómo iba a seguir adelante sin perder la conexión con aquellos que, como ella, alguna vez creyeron en la misma fe, pero que ahora la rechazaban. Esa mañana, mientras caminaba hacia su clase en la universidad, Mariana sintió una presencia extraña. Era como si alguien estuviera observándola. Al principio pensó que solo era la sensación habitual de estar bajo la mirada de los demás, debido a los rumores que circulaban sobre ella. Pero cuando levantó la vista, se dio cuenta de que no era cualquiera quien la observaba. Allí, en la entrada de su facultad, estaba el doctor Antonio. Él, que había sido su profesor y mentor, el hombre que había sido un símbolo de su formación académica, estaba parado frente a ella, con una expresión de profunda seriedad. Su rostro, habitualmente arrogante y lógico, mostraba algo que Mariana no había visto nunca: duda. Se acercó a ella lentamente, y Mariana sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, no podía negar que lo veía como una figura de autoridad en su vida académica, pero por otro lado, las palabras de él en sus clases, sobre la inexistencia de cualquier manifestación divina, la hicieron sentir una brecha difícil de salvar. ¿Qué quería ahora? Mariana, necesito hablar contigo, dijo el doctor. Antonio, su voz tan firme como siempre, pero con un matiz de vulnerabilidad que ella no esperaba. ¿Puedo acompañarte hasta tu departamento? Mariana dudó por un instante. La situación era delicada. Sabía que el doctor Antonio había sido uno de los primeros en burlarse de su experiencia. Y ahora, ¿qué quería de ella? Claro, doctor Antonio, respondió finalmente, aunque su tono denotaba cierta aprensión. Lo invitó a caminar con ella, y mientras lo hacían el silencio se hacía cada vez más denso. Caminaban por las calles de la ciudad, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con tonalidades anaranjadas. El ambiente, generalmente bullicioso,
Se sentía casi enmudecido por el peso de la conversación no dicha que flotaba entre ambos. Finalmente, después de varios minutos de caminar en silencio, el doctor Antonio rompió el silencio, pero esta vez sus palabras no eran las frías teorías científicas a las que Mariana estaba acostumbrada. «No he podido dejar de pensar en lo que dijiste», comenzó. «No en lo que tú crees, sino en cómo lo vives. Al principio lo vi como una fantasía. Sabes que soy un hombre de ciencia, y cualquier cosa que no se pueda probar con evidencia me resulta difícil de aceptar. Pero me he estado cuestionando todo últimamente». Mariana se detuvo, sorprendida por las palabras de su antiguo mentor. La manera en que él estaba hablándole no era la de un hombre que se sentía seguro de su postura, sino la de alguien que buscaba algo más allá de lo que había aprendido. «¿Está usted diciendo que duda de lo que enseña?», preguntó Mariana con una mezcla de incredulidad y curiosidad. El doctor Antonio la miró fijamente, con una expresión que era casi como una súplica. «Sí. Durante todo este tiempo me he enfocado solo en la ciencia, en la lógica, en la razón, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me dice que hay más. Tú, Mariana, eres la razón por la cual estoy cuestionando todo. La forma en que hablas de tu experiencia, de tu encuentro con él, no puedo explicarlo, pero no puedo ignorarlo. He visto a muchos dedicarse a las ciencias y rechazar la fe sin tener nunca una experiencia real. Pero tú has tenido algo real, algo que no puedo simplemente desechar». Las palabras del doctor Antonio calaron profundo en Mariana. No era solo una conversación académica o una disputa entre ciencia y religión. Era algo más personal, algo que resonaba en el alma de ambos. «Doctor Antonio, no sé qué más decirte. Lo que viví no tiene explicación en términos lógicos. No puedo probarlo con pruebas científicas. Pero lo que sentí fue real, y eso es lo único que puedo ofrecerte. Mi verdad. Y tú, como hombre de ciencia, deberías entender que no todo lo que existe en este mundo puede ser explicado solo por la razón». El doctor Antonio la observó en silencio por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. El viento soplaba suavemente, y Mariana sintió una ligera brisa que le acariciaba la piel, como si el mismo universo estuviera esperando su respuesta. Finalmente, el doctor Antonio habló, y su voz era un susurro lleno de asombro y aceptación. Quizás he estado buscando respuestas donde no podía encontrarlas. Quizás la ciencia, aunque es esencial, no lo es todo. Mi mundo se ha basado en pruebas, en hechos. Pero lo que tú me has mostrado es que a veces las respuestas no se encuentran en los números o en las fórmulas, sino en el corazón. He vivido una vida de dudas, pero ahora entiendo que hay algo más allá de la razón». Mariana lo miró sin saber qué esperar. El doctor Antonio, el hombre que había sido un defensor implacable de la lógica, estaba reconociendo la posibilidad de que la fe y la razón pudieran coexistir. Ella no sabía si este cambio de perspectiva duraría, o si sería una simple fase en su vida, pero algo dentro de ella le decía que, en ese momento, había logrado un avance importante. «¿Qué harás ahora?», preguntó Mariana, con un toque de esperanza. «No lo sé, pero estoy dispuesto a aprender», respondió el doctor Antonio, con una sonrisa débil pero sincera. Mariana, con una sensación de alivio en su pecho, comprendió que no todos los caminos hacia la verdad eran iguales. A veces se necesitaba una apertura, una vulnerabilidad, para que las mentes cerradas pudieran cambiar. No era solo ella quien necesitaba aprender a creer. El doctor Antonio, su antiguo mentor, también estaba en un viaje de transformación, y por primera vez veía la posibilidad de que la ciencia y la fe pudieran caminar juntas, de la mano, hacia un futuro lleno de nuevas respuestas. Mariana continuó su camino, ahora con una sensación renovada de propósito. No solo por ella misma, sino por aquellos que aún necesitaban encontrar su propio camino, su propia verdad. Mariana caminaba por las mismas calles de Guadalajara que había recorrido tantas veces, pero esta vez lo hacía con una sensación de pertenencia
que no había experimentado antes: su encuentro con el doctor. Antonio había sido un giro inesperado, y a pesar de la tormenta que se cernía sobre ella, algo en su corazón la impulsaba hacia adelante. La luz del atardecer se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y ella se sentía más segura que nunca de que el amor que había encontrado en su fe era el camino correcto. Pero la paz que sentía en su interior no podía borrar el hecho de que las dificultades seguían a su paso. La iglesia, la comunidad, los mismos amigos de su pasado seguían siendo una fuerza que la rechazaba. Sentía que todo el mundo estaba mirándola, esperando que se equivocara, que volviera al camino seguro, al camino predecible, pero ella no podía dar marcha atrás. Sabía que lo que había experimentado con Jesús era la verdad, y ninguna amenaza, ningún rechazo podría quitarle eso. Esa noche, mientras el sol ya se había escondido por completo y la oscuridad comenzaba a llenar la ciudad, Mariana se encontró frente a la iglesia donde había crecido. Había pasado por allí muchas veces, pero esta vez sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la nostalgia de los tiempos en los que todo parecía más sencillo, y por otro, el peso de una verdad tan grande que ya no podía compartir con los que una vez fueron sus compañeros. Al entrar, el familiar olor a incienso y cera quemada la envolvió. La iglesia estaba casi vacía, solo algunos feligreses rezando en silencio. Mariana caminó lentamente hasta el altar, mirando la cruz, esa figura que había significado tanto para ella. Pero esta vez, algo dentro de ella había cambiado. Ya no veía la cruz como el final de una historia, sino como un símbolo de amor incondicional, algo que trascendía el sacrificio y el dolor. La figura de Jesús ya no era solo una representación histórica. Él estaba con ella, vivo, en su vida diaria. Se arrodilló frente al altar, y por un momento la iglesia pareció volverse aún más silenciosa, como si el tiempo mismo se detuviera. Fue entonces cuando, por segunda vez en su vida, sintió la presencia de Jesús cerca de ella, tan palpable y cercana como en la noche de su primer encuentro. Su corazón latía rápidamente, pero esta vez no sentía miedo ni incertidumbre. Sentía paz, una paz tan profunda que las palabras no podían describirla. «Hija mía», dijo la voz suave de Jesús, resonando en su mente y en su corazón. «¿Por qué dudas? Yo nunca te he dejado, nunca te he abandonado, y nunca lo haré». Mariana levantó la cabeza mirando el altar, pero en su mente y en su corazón sentía que Jesús estaba justo frente a ella. Su presencia la envolvía como una cálida luz. «No tengo dudas, Jesús, pero me siento sola. El mundo no entiende lo que he vivido. La iglesia, las personas que amaba, me rechazan por lo que soy ahora, por lo que creo. El rechazo del mundo no es el final, hija mía. El mundo siempre rechazó lo que no entendía. Yo fui rechazado, juzgado y condenado por lo mismo, pero ese rechazo no determina quién eres ni lo que eres capaz de hacer. Mi amor es lo único que define tu ser». Las palabras de Jesús penetraron en su alma con una claridad que no había experimentado antes. Era como si él hubiera tomado su angustia y la hubiera transformado en algo hermoso, algo lleno de propósito. Mariana sintió que, por fin, entendía que no se trataba de ser aceptada por el mundo, sino de vivir para él, para ese amor que había recibido. «He venido para que tengas vida en abundancia», continuó Jesús. «Y aunque el camino sea difícil, aunque enfrentes pruebas y adversidades, recuerda que yo estaré contigo. No hay nada que temer». Mariana no pudo evitar llorar, no de tristeza sino de alivio. Las lágrimas caían por su rostro, pero eran lágrimas de sanación, de entendimiento profundo. La presión de los días pasados, las amenazas, los rechazos, todo parecía desvanecerse en ese momento. Jesús había venido a ella una vez más para recordarle que no estaba sola. «Gracias, Jesús», dijo con una voz quebrada por la emoción. «Gracias por tu amor, por tu presencia. No sé qué hacer con todo esto, pero sé que lo que has hecho por mí es real, y no puedo negarlo.
El amor nunca se niega, hija mía, respondió él con suavidad. Ve y comparte este amor, no con palabras, sino con tu vida. Porque al final, lo único que permanece es el amor, nada más. Mariana permaneció allí, de rodillas, por lo que pareció una eternidad. Las luces de la iglesia, el incienso, la atmósfera sagrada, todo se desvaneció en el fondo. Solo quedaba ella y la verdad que había experimentado. El amor de Jesús tan tangible, tan real, llenaba su corazón. Al final, se levantó lentamente, con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Ya no importaba lo que dijeran los demás, ni las amenazas, ni las miradas condenatorias. Ella había encontrado su camino, y ese camino no era algo que pudiera ser arrebatado. Jesús estaba con ella, siempre. Salió de la iglesia con una nueva determinación. Aunque el mundo pudiera seguir rechazándola, ella ya no se sentía sola. Sabía que en su corazón llevaba algo más grande que cualquier adversidad, algo que ni siquiera el tiempo podría borrar. Con cada paso que daba, la sensación de amor y paz la acompañaba. Ya no caminaba en busca de la aceptación de los demás, sino con la certeza de que, al seguir su fe, estaba cumpliendo su propósito en este mundo, y ese propósito, aunque solo lo comprendiera ella, era más importante que todo lo demás. Mariana sentía cómo la tensión que había experimentado durante los últimos meses se intensificaba aún más. Había llegado al punto en el que no podía escapar de la mirada constante de la sociedad que la rodeaba. Cada vez que pasaba por la universidad, sentía que todos los ojos estaban puestos en ella, como si pudiera ver la incomodidad y la condena en cada rostro. El mundo no entendía lo que había vivido. El rechazo de la iglesia y de su comunidad había sido doloroso, pero ahora estaba enfrentando una nueva batalla, una más interna y personal. Había pasado semanas sin saber cómo seguir. Se sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, sin encajar completamente en ninguno. El mundo de la fe que había experimentado de manera tan personal, tan real, y el mundo de las expectativas sociales y académicas que la empujaban a regresar a la lógica, al orden establecido. A veces, las voces de sus amigos y familiares resonaban en su mente, diciéndole que todo lo que estaba viviendo no era más que un engaño, que era una fantasía peligrosa que debía abandonar antes de perderse por completo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, sintió un vacío en su interior. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Necesitaba respuestas, pero no las encontraba en las personas que la rodeaban, ni en los libros que había leído. En ese momento, sintió una oleada de desesperación, como si estuviera sola, completamente sola en su lucha. ¿Realmente había cometido un error al seguir su fe? ¿Realmente lo que había experimentado con Jesús era una verdad o simplemente un producto de su mente? Fue entonces cuando una figura familiar apareció frente a ella. Al principio pensó que era una ilusión, un reflejo de su propia mente. Pero no, allí estaba, el doctor Antonio. Al verlo, Mariana sintió una mezcla de sorpresa y aprensión. El hombre que la había desafiado, el hombre que había sido su profesor y el principal crítico de su experiencia, estaba de pie frente a ella. Pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era el doctor Antonio que solía dar conferencias sobre la ciencia, el hombre de lógica inflexible. Era alguien diferente. «Mariana, necesito hablar contigo», dijo el doctor Antonio con una voz que no era la misma de siempre. Su tono era bajo, casi temeroso, como si hubiera cambiado por completo. Mariana lo miró, desconcertada. No entendía qué lo había llevado hasta allí. «Claro, ¿qué pasa?», preguntó aún sin poder comprender el motivo de su presencia. El doctor Antonio dio un paso hacia ella, su rostro serio y grave. «He estado pensando en lo que dijiste, en lo que experimentaste y en lo que he vivido en los últimos días», comenzó con un tono sincero. «Después de nuestra última conversación, algo dentro de mí cambió. Estaba convencido de que la lógica y la razón eran las únicas formas de conocer la verdad. Pero, después de observarte,
después de ver cómo hablas de tu fe, me di cuenta de que estaba cerrando los ojos a algo mucho más grande. No puedo explicarlo con palabras, no puedo justificarlo con mis estudios, pero lo que tú has experimentado, no lo puedo ignorar más. Mariana lo miró, sorprendida. El doctor. Antonio, el hombre que había criticado su fe, ahora hablaba con un tono de duda y vulnerabilidad. Algo en sus palabras la tocó profundamente. No era solo un cambio intelectual, era algo más profundo, una transformación que no podía ser medida con los estándares de la ciencia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con una mezcla de incredulidad y esperanza. Estoy diciendo que, por primera vez, estoy dispuesto a cuestionar todo lo que creía saber, respondió el doctor Antonio con una mirada que reflejaba una lucha interna. No entiendo completamente lo que has experimentado, pero sé que hay algo más allá de lo que se puede probar con pruebas científicas. No puedo seguir ignorando lo que tú vives, lo que sientes. Y aunque no pueda explicarlo, sé que lo que dijiste sobre tu encuentro con Jesús es verdadero. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que había sido su mentor, su guía en la academia, ahora estaba reconociendo algo que ella misma había vivido, algo que había sido rechazado por tantos. El doctor. Antonio, quien había basado toda su vida en la razón y la ciencia, estaba reconociendo la posibilidad de algo más allá de lo tangible, de lo comprobable. Doctor Antonio, ¿estás diciendo que crees en lo que yo viví?, preguntó, con una mezcla de temor y esperanza. El doctor Antonio asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina apareció en su rostro. No sé si se puede llamar creer, Mariana, pero estoy dispuesto a aceptar que lo que tú vives es real, y eso, para mí, es un paso enorme. Las palabras del doctor Antonio hicieron que Mariana sintiera una oleada de emoción en su pecho, no solo porque él estaba aceptando su experiencia, sino porque, por primera vez, sentía que su verdad, esa verdad tan profunda que había experimentado, ya no estaba sola. Era una verdad que alguien más, alguien que ella respetaba profundamente, también reconocía. ¿Qué significa esto para ti, entonces?, preguntó Mariana, sintiendo que las palabras no eran suficientes para describir lo que estaba sucediendo. Significa que tal vez la ciencia no tiene todas las respuestas, respondió el doctor Antonio, y que tal vez hay algo más allá de lo que podemos medir. No sé cómo seguirá esto, pero sé que tengo que seguir buscando la verdad, y ahora no quiero seguir buscando solo en los libros. Quiero encontrarla en lo que realmente importa, la experiencia humana. Mariana lo miró, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. En ese momento supo que el doctor Antonio no solo había cambiado su perspectiva, sino que, de alguna manera, había validado lo que ella había vivido. ¿Vas a seguir adelante con esto?, preguntó Mariana, sabiendo que las respuestas que buscaba no siempre serían fáciles de encontrar. El doctor Antonio la miró con una expresión más suave, pero llena de determinación. Sí, voy a seguir buscando, pero esta vez no solo con la mente. Voy a seguir buscando con el corazón. Mariana sintió una sonrisa en su rostro, y aunque sabía que todavía quedaban muchas pruebas por enfrentar, en ese momento entendió que su lucha no era solo suya. Estaba rodeada de personas, de experiencias y de momentos que la apoyaban. Y esa verdad, esa fe, seguía siendo real, no solo en su vida, sino en la vida de aquellos dispuestos a buscar. Mariana respiró profundamente, con una sensación de esperanza renovada. Su camino, aunque largo y lleno de obstáculos, ya no era una carga. Ahora sabía que su fe, aunque inquebrantable, podía ser compartida, comprendida y vivida por otros. Mariana despertó esa mañana con una sensación extraña. La paz que había logrado sentir en los días anteriores después de la conversación con el doctor Antonio parecía haberse disipado. Algo la inquietaba profundamente, aunque no sabía exactamente qué era. Había algo que aún no había resuelto, algo que sabía que debía enfrentar, pero que había estado evitando.
El sol se filtraba suavemente a través de la ventana de su departamento. El día prometía ser claro y cálido, pero Mariana sentía que algo en su interior estaba nublado, como si hubiera una tormenta invisible a punto de estallar. Había pasado semanas tomando decisiones, enfrentándose a su fe, al rechazo de su comunidad religiosa y a las amenazas que la perseguían, pero ahora algo en su alma le decía que había una prueba final, una que no podía eludir. La noche anterior había tenido una conversación con Clara, quien la había apoyado en todo momento, pero en su voz, Mariana había detectado una inquietud que no podía ignorar. Clara le había hablado de los peligros que le esperaban, de los obstáculos que aún tenía que enfrentar, pero además le había hecho una pregunta crucial, una que resonaba en su mente desde entonces. «Mariana, ¿realmente estás dispuesta a perderlo todo por tu fe? ¿Estás lista para dejar atrás todo lo que conoces, incluso las personas que amas?» Mariana se levantó de la cama, y la pregunta de Clara volvió a su mente con fuerza. ¿Estaba lista para perderlo todo? ¿Realmente había entendido lo que significaba seguir su fe, más allá de las experiencias personales, más allá del consuelo interior? Estaba dispuesta a enfrentarse a los sacrificios que eso implicaba. El día transcurría lentamente mientras caminaba por la ciudad, perdida en sus pensamientos. La calidez del sol sobre su rostro no podía calmar el torbellino de emociones que sentía. Pensaba en su familia, en sus amigos, en aquellos que una vez la apoyaron y que ahora la rechazaban. Pensaba en la iglesia, en la comunidad que había sido su refugio durante tanto tiempo, y en cómo, al elegir seguir su fe, había roto con todo eso. La lucha interna era feroz, pero Mariana sabía que no podía escapar de ella. No podía ignorar lo que había experimentado. No podía negar lo que había visto y sentido. Al llegar a un parque cercano, se detuvo frente a un banco vacío y se sentó. El aire fresco movía las hojas de los árboles, y el sonido de los pájaros la rodeaba, pero Mariana no podía disfrutar del momento. Sentía el peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Estoy lista para perderlo todo?, se preguntó a sí misma, con la voz temblorosa. ¿Estoy lista para perder a aquellos que me importan, para ser vista como una hereje, una persona que ha perdido el rumbo? El dolor de la incertidumbre se hizo más fuerte. La vida que había conocido estaba desmoronándose ante sus ojos, y no sabía si tenía la fuerza suficiente para seguir adelante. Pero en ese mismo momento, una imagen pasó por su mente. La imagen de Jesús, tal como lo había visto la primera vez, tan real, tan cercano. Aquella sensación de paz que había experimentado al encontrarlo, al sentir su presencia en su vida, volvió a ella con más intensidad que nunca. El viento sopló nuevamente, y por un momento, Mariana se sintió conectada con algo más grande que ella. Sintió como si el universo la estuviera envolviendo, como si todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, la hubiera llevado hasta ese preciso momento. No estaba sola. Jesús estaba con ella, guiándola, alentándola a seguir adelante. En ese instante, entendió que la decisión no era si estaba lista para perderlo todo. La verdadera pregunta era si estaba lista para ganar todo lo que Jesús le ofrecía. No se trataba de perder, sino de encontrar un amor más grande que cualquier otra cosa que pudiera haber tenido en su vida. Jesús le ofrecía la oportunidad de vivir con un propósito más allá de las expectativas del mundo. Y aunque el camino sería difícil, Mariana comprendió que era un camino que debía recorrer. No podía volver atrás. Con una resolución nueva se levantó del banco, respiró profundamente y comenzó a caminar de regreso a su departamento. Su alma estaba llena de una nueva paz, y aunque las pruebas no habían desaparecido, sabía que ya no las enfrentaba sola. La verdad que había encontrado dentro de sí misma, la verdad que había sido revelada a través de su encuentro con Jesús, era lo único que importaba, y estaba lista para vivirla, sin importar lo que el mundo pensara. Esa noche, Mariana se sentó frente a su ventana, mirando la ciudad iluminada por las luces tenues de la calle. La oscuridad había caído por completo, pero ella ya no se sentía perdida en la oscuridad. La luz de su fe,
La luz que había encontrado en el amor de Jesús brillaba con fuerza en su corazón. No sabía qué le deparaba el futuro, ni cuántos más rechazos tendría que enfrentar, pero estaba dispuesta a seguir adelante. Porque ahora más que nunca, sabía que el amor de Jesús no solo la había salvado a ella, sino que podía salvar a todos aquellos dispuestos a aceptarlo, y esa era la verdad más grande de todas.